17.42% y saber lo que pudiera haber sido su ejecución 12. Y eso es lo que hacemos con estos números. El volumen normal del negocio para el periodo de un año atrás fue de 3.548.000. Le aplico este factor de ajuste y tengo que el volumen normal ajustado para el año 2012 debió haber sido 4.166.000. Pero ¿cuál fue durante el periodo de iniciación su volumen de negocio? 5 millones. Entonces, ahí no hay pérdida. Yo produje, es decir, mi proyección me queda por debajo de lo que realmente yo produje. Ando con una paralización de un 38%. Esas son las cosas que uno se va encontrando. Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo tengo que partir de su valor real ejecutado. Ahora, ¿con qué lo voy a comparar? Lo tengo que comparar con lo proyectado de él. Es decir, aquí yo tengo el estado, el beneficio, el margen bruto total, que me representa 12.35 un año atrás, entre el 2010 y 2011. El valor real, sí, esto lo podemos ver aquí: venta menos costo, margen del producto 1, venta menos costo, margen del producto 2, ventas totales, margen total, porcentaje del margen bruto total, es lo que tenemos aquí abajo. Ok, aquí están los 5 millones que les mostré anteriormente. Estas han sido sus ventas reales, pero su proyección para ese mismo periodo era de $9.600.000. ¿Y qué me está dando esos 3.8? Lo que yo dejé de percibir, lo que yo me dejé de ganar, según su proyección. Ya no me puedo ir a este número. ¿Por qué? Porque se quedó muy por debajo de lo que fue realmente su producción. Entonces le digo, vamos a tu proyección como punto de partida, porque la proyección del pasado al momento de la paralización no me sirve, no me ayuda. ¿Por qué? Porque tú has ido creciendo. Tú has pasado de 1 a 4 y la tendencia es muy difícil llegar al 4. Entonces el primer número importante aquí es que este ha sido lo que yo me he dejado de ganar según la proyección del cliente. En este caso yo no he auditado nada, yo estoy trabajando con los números de él. ¿Cuál es el otro elemento importante para llegar al beneficio? Perdón, déjame decir algo. Este es el volumen de ventas que yo he dejado de percibir. Me falta ahora el porcentaje de beneficio bruto. Y me voy al año económico 2010. No tengo datos. ¿Por qué? Porque no vendían. Estaban en un proceso de producción, pero no estaban vendiendo. Para colmo, es una empresa relativamente nueva. Era su segundo año de operación, y el primer año, una empresa tan moderna y tan sofisticada, pues realmente es un año de ajuste. También de eso tenemos que ver. Cuando tú tienes que ver la tendencia y ver los ajustes, tú tienes que darte cuenta que esa tendencia, que es histórico, no es tan real, porque está pasando por un periodo de adecuación. Entonces, como no tengo datos del 2010, una pregunta, Gustavo, más bien una observación. En un negocio que tuviera una historia de varios años de ejercicio y que por su historia se diera cuenta que necesita renovar, uno entiende ese cambio brusco, que tú dices, bueno, rompiste la tendencia porque tuviste que renovar, o sea, tuviste que reinventarte, cambiando la producción para hacerme eficiente, y eso te impacta positivamente en las utilidades. Hiciste una iniciativa mercadológica también para aumentar, y todo eso lo tiene que ver el ajustador con lupa cuando va a analizar el caso. Y en un negocio con una historia de varios años es entendible, pero honestamente
también eso, dicen, oye, pero esto es una empresa que tú la ves, es la más moderna que es de su género, se supone, es la más moderna, y cuando tú la ves así en general, tú dices, definitivamente es la más moderna que hay. Entonces, ¿por qué eso? Y le hice la misma pregunta al gerente general, me dice, mire, Bello, cuando nosotros hicimos la empresa, pues lamentablemente no había un gerente del proyecto como proyecto, y las cosas se hicieron por partes. La caldera se le compró al tipo que vino con la caldera, el seguro lo trabajó el financiero, con lo que vio era costo, y compró esta caldera, después al otro le compramos esto, y se ensamblaron, no se vio todo como un proyecto, y eso dio a traste estos resultados, que al final del día es un Frankenstein. Parte aquí, pero toditas juntas realmente no fueron las más eficientes desde el punto de vista de ingeniería del proyecto en sí, y esa fue una debilidad. Entonces, como no tengo datos del 2010, le digo al asegurador, ¿qué hacemos? Vamos al 2011, que no tengo. Entonces, él accedió a que utilizamos el porcentaje de margen bruto total del año 2011, porque el histórico no lo íbamos a tener. Entonces, el tipo de margen bruto es de un 20.70%. Entonces, ya tenemos aquí lo que realmente ejecuté, más mi proyección menos lo que ejecuté, me da un volumen de negocio no percibido de 3.8 millones. Multiplicado por el porcentaje de beneficio bruto, tengo que mi beneficio no percibido es de $787,000. ¿Me siguen ahí? Bueno, lo que pasa es que para el mismo periodo de indemnización o de paralización, su porcentaje era de 35-60, pero es donde ha tenido los mejores márgenes, entonces no puedo coger ese. Aún estando con otros recursos. Exactamente. Lo que sí, son cosas raras, pero acuérdate que la póliza te amarra a que tú tienes que trabajar con el año anterior. Uh-huh. Okay, entonces mi último número es $787,000. Ahora bien, ¿qué me dice por ventaja? El año póliza ya ocurrió, que fue de octubre 2011 a septiembre 2012, y yo puedo calcular realmente según su proyección cuál debió haber sido su beneficio, que estamos hablando de $7.6 millones. Esto lo estoy calculando porque tengo que determinar si hay o no infraseguro. Él aseguró 3 millones en su año póliza, octubre, septiembre, pero la realidad, según su proyección, es 7.6. Entonces, hay un volumen no asegurado de $4.6 millones, que le va a generar, lamentablemente, un infraseguro de un 60%, por lo que este beneficio que yo he calculado, tengo que afectarlo, o nada más puedo considerar el 40% de él. Y eso es lo que hacemos aquí. Yo tengo mis $787,000 menos el ajuste por infraseguro de un 40%, queda que lo que voy a indemnizarle son apenas $300,000, $310,000. ¿Y el deducible? Vamos para allá. El hecho, sí, aquí hay una falta de información. Sí, tú sabiendo que te ibas a ganarte 7.6, ¿por qué asegura por 3? Asegúrame por 6 para que esto no te dé tan duro. ¿Qué formato utilizó el asegurador? Acuérdate que es PBAM y es tan pronto se recupere en las operaciones. En otra palabra, viene siendo el formato americano, que me dice hasta que se logre sobrepasar la paralización. El deducible
que está plasmado en la póliza es de 5 días. Y se calculó sobre la proporción que representa los $650,000 sobre los 3 millones por 365 días, me da 79 días. Yo dividí estos 309 entre 79 días, lo multipliqué por 5 y me da este deducible de $20,000. Con lo cual, al final, el valor a pagar sería de $290,000, después de deducible el deducible. Nuestra experiencia aquí, esto quizás no se vea mucho, pero ahí hay los últimos 8 casos que hemos manejado CIR y BDO. Y voy a poner las gráficas, que son más elocuentes. La relación indemnización reconocida o pagada entre la suma reclamada anda en un promedio de un 25%, lamentablemente. ¿Y es por qué? Porque la gente no lee la póliza, no se prepara para la póliza, cree que yo dejé de ganar, págamelo. No es así. Tú tienes que tener un formato, tú tienes que tener un protocolo que te permite a ti recopilar la información conforme a lo que dice la póliza. Y lo otro es que los ajustes de infraseguro en algunos casos no se ha dado, pero en otros sí se ha dado y representan un porcentaje importante. ¿Por qué? Porque no están asegurando realmente lo que vale o lo que puede ser el beneficio bruto de la empresa. Conclusiones. Los asegurados no conocen las condiciones generales de la póliza y no están preparados para hacer reclamos ganadores. Sí, hay que, como asegurador, como corredor, tenemos que ensuciarnos la mano con nuestro cliente y enseñarle cómo se lee esta póliza y qué hay que tener y qué hay que asegurar. ¿Para qué? Para que pueda hacer un reclamo que sea ganador. Los asegurados mal organizados contable y financieramente tienen problemas para presentar reclamaciones exitosas. Uno de esos casos era, me fabricaron la contabilidad para la situación. Usted sabe de dónde nos agarramos, de la declaración jurada. Lo que usted y el asegurador dijo, no, usted se va por el librito. Usted coge la declaración jurada y en base a eso, él había reclamado 5 millones de pesos, se le pagaron 200,000 pesos. Porque imagínense cuál era la situación que presentaba en su declaración jurada. Entonces la van a encontrar. Bueno, al final el asegurador lo declinó, porque también una de las cosas que plantea esta póliza es que usted tiene que seguir en el negocio. Y se nos ha dado casos litigiosos ya de gente que se ocurrió un siniestro, dejan el solar ahí, hacen un edificio y se dedican a otra cosa. El asegurador le dijo, no, usted tiene que seguir en el mismo negocio para yo pagar la interrupción del negocio. Los sistemas de información de los asegurados deben generar los reportes financieros internos que permitan una verificación expedita de las pérdidas de una reclamación. Es decir, tienen que estar organizados para que puedan presentar información confiable y verificable. En estos casos, creo que nada más en 2 casos de ellos, yo he entrado a la contabilidad de la empresa. Cuando ya no veo que me lo han pintado de una manera que, oye, no puede ser verdad, he tenido que ir. Pero nosotros, regularmente, yo he trabajado con la información que me han dado. No le verifico, estoy confiando en él y esos han sido los resultados. Un 25% de la suma reclamada. Y eso es lamentable, pero denota una mala organización. Este tipo de pólizas debe revisarse varias veces al año para adaptarla a las condiciones reales de volúmenes de venta y utilidades de la compañía. Si en este caso industrial, la persona a mediano año hubiera hecho una verificación, hubiera dicho, no, yo me voy a ganar 5, vamos a asegurar 2 más, pues
la cosa hubiera sido diferente. Sí, se debe revisar. No, tú sabes, cuando tú ves entonces lo que él está dejando de percibir, $300,000 por no pagar cuánto le está la tasa para la interrupción. ¿Qué andamos en esa interrupción? Depende de la compañía, depende de... Más o menos, por medio. Dale los numeritos. Ponle 7, ponle 7. Ponle 7,5 o 7. Eso es menos. Eso anda por 6, por ahí, 6 o 7. El precio se parece mucho a la manera en que nosotros los corredores, y debo admitir, aconsejamos al cliente. O sea, el mismo nivel de desconocimiento que nosotros tenemos para asesorar al cliente aparece muchas veces del otro lado para establecer un precio. Porque hay reglas para establecer el precio según el formato. Pero se ha quedado la costumbre de cuando en los 80 solamente tú veías formato americano al 50%, que según la tabla recomendada por el asegurador te aconsejaba la misma tasa de incendio o esa tasa menos un 10%, y esa costumbre se quedó, y no importa el formato, no importa la combinación de cobertura que tú tengas, y siempre es lo mismo. Inclusive, muchos desconocen que en el formato inglés tú siempre vas a calcular sobre el volumen total de la utilidad, que son los 12 meses, independientemente del periodo de tu contrato. Porque no tiene límite de... No, y ese error lleva a muchos infraseguros. En resumen, entonces, señores, por 20 y pico miles de dólares adicionales en prima, va a dejar de percibir $300,000. Así que la diferencia es mucho. Así que lo recomendable es asegurarse bien. Paguen esos $20,000 más y le hubiese generado $300,000. Hubiera sido muy buen negocio. Diferencia importante en la información financiera de la compañía acarrea reclamos litigiosos. Es decir, si no, creo que uno solo que ha ido a litigio de todo lo que hemos estado trabajando, pero ese fue bárbaro porque aparentemente quemó la fábrica y se dedicó a otra cosa. Los asegurados mediante esta póliza requieren de una adecuada asesoría para que puedan cubrir los riesgos asociados a la misma. Es decir, hay que asesorarlo, hay que hacer el cálculo del valor asegurado con él, sentarse. No que tú me digas que son 3 millones y ya son 3 millones, no. Vamos a ver tus números, vamos a aplicarle tendencia, dame tu presupuesto. Esta póliza es para gente organizada. Esto no es para un chinchorro ni para nada. Esto es gente organizada que tiene presupuesto y que comparan el presupuesto con lo real. Y realmente, si no se hace eso, vamos a tener problemas. Se va a dar la experiencia que hasta ahora hemos tenido. Y uno se ve de todo. Así, como le dije anteriormente, en 2 casos he ido a ver la contabilidad. Todo esto ha sido, dame tu información y con eso he trabajado. Y han sido los resultados que han visto. Yo creo que, Gustavo, nuestra experiencia también, ya para concluir, es realmente la falta de información. La misma póliza contempla un formulario que debe de llenarse. Si ese formulario se llenara, lo que nosotros hemos visto ahí como experiencia, por lo menos se minimizara. Los temas de infraseguros se minimizaran. La agilidad con lo que uno puede llegar a concluir con el ajuste se reduciría muchísimo. Creo que el mayor problema que hemos tenido es la falta de información. Si estamos suscribiendo pólizas, y aquí esto es de ambas partes, esto creo que es una culpa compartida, tanto el que está suscribiendo la póliza del lado de la compañía de seguro, como el asesor que está asesorando al cliente. Y el cliente es lo que queda en el medio, al final de cuentas, indefenso, y va a buscar un culpable. No es él el culpable. No, al final él no va a admitir que era que quería pagar menos prima, que quería que yo qué, o que no quería ser transparente porque llevaba una doble contabilidad y estaba también declarando otra cosa fiscalmente. Sí, pero el problema mayor con esto es la falta de transparencia, la falta de confianza, que es algo hasta insólito porque se supone que esto es un negocio de confianza. ¿Qué dice Gustavo? Nosotros en la mayoría de los casos ni siquiera descendemos a la empresa de que a revisar libros contables. Eso es rarísimo. Nosotros confiamos en los números que tú me
está dando. Ahora, si encontramos diferencias o hay cosas que son muy contradictorias, entonces si no, espérate, ya yo no quiero nada de esto, vamos a usar el plan B. Pero realmente ha sido asunto de una culpa compartida de falta de información. Para este tipo de pólizas se requiere que se complete el formulario y allí va a estar todo definido. Sería facilísimo. Tú agarras, mira, esto fue lo que me aseguró, déjame ver el histórico, esto fue lo que se dio, qué fácil está. Pero cuando no tengo nada, tengo que partir de cero, entonces las zonas grises que vimos se aumentan más, la parte subjetiva aumenta más y ahí aumenta sobre todo el margen de error que uno pueda tener, y ese margen de error pues muchas veces va a lesionar más al asegurado que el que va a pagar el creo que ya con esto concluimos. Es un tema, yo sé que un poquito hasta medio aéreo, esperamos por lo menos haberlo dejado con la inquietud y con el deseo de aprender un poquito más, pero sobre todo de poder asesorar a su cliente mejor. Siéntense y hablen de lo que es la póliza. Realmente nuestra experiencia lo hemos visto ahí, es que el cliente está cobrando un porcentaje, una tercera parte de lo que debió de cobrar si hubiese estado bien asesorado. Y que muchísimas gracias. Creo que pasamos una sesión de preguntas. Creo que ese cliente, cuando le presentaron ese cuadro, le dijeron: mira, si hubiera pagado $21,000, no, pero si me lo hubieran dicho, yo pago 40. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Cuando se le dijo que había revisarlo bien, no, eso también bien. James quiere hacer unas anotaciones. Bueno, ya oyeron a los técnicos, expertos en la materia de contabilidad, financiero, y yo diría que hasta económico. Yo voy a hacer algunos apuntes de suscripción antes de que Ebel y Gustavo entraran a donde ese cliente con casco y chaleco antibalas, porque así fue que salieron, por lo menos, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, algunas sugerencias que parecerían muy sencillas, muy lógicas y obvias, pero cuando estamos con el cliente se nos olvida. Lo primero es que en nuestro país es uno de los escasos países que utilizan todavía el sistema per diem, de indemnización diaria. Está prácticamente en desuso, pero hay algunas pólizas por ahí, e inclusive algunos grandes siniestros que todavía lo tienen. Y bueno, no se tocó el tema de indemnización diaria, nosotros, reitero, está en desuso y preferiría que siguiera así, pero para aquellos que todavía lo tienen, piensen que es un sistema que es muy lineal y es para empresas donde no hay muchos picos de producción. Por ejemplo, empresas de servicios que tienen facturación mensual prácticamente igual, ese tipo de cosas. O sea, aquellas empresas que venden muchísimo en diciembre, por ejemplo, es un sistema que no se recomienda. El tema de la proyección debe obedecer a tu presupuesto, ¿verdad? Al presupuesto del año, a cómo va el negocio, pero también, y ahí Evelio dijo algo, a son de broma, a las circunstancias que están pasando en cada día, en cada momento. Por ejemplo, nosotros tenemos una reforma fiscal reciente, de la cual se ha hablado mucho. Yo no me voy a meter en temas políticos porque aquí diría muchísima vara basada, entonces no nos conviene. Pero sí decir que una reforma fiscal cambia el futuro de muchos tipos de negocios. Entonces, eso se debe reflejar en la interrupción de negocios. Usualmente vemos los programas de seguro a renovación anual, lo vemos cada año. Interrupción de negocios, que creo que se citó aquí, creo que lo dijo Gustavo, es algo que hay que revisarlo constantemente cuando hay cambio en la sociedad, sobre todo por ejemplo. Reiterar, esto es intangible, hay muchos intangibles aquí. O sea, la interrupción de negocios no es el daño directo, hay muchos intangibles. Y hablando de daño directo, debe preceder un daño directo, como debe ser luego un daño directo asegurado, pero hay situaciones donde tú puedes tener un edificio alquilado, tus existencias no sufrieron ningún daño, tú eres un edificio, tú eres una empresa comercial, pero tú paralizaste el negocio. Entonces, ojo, debe haber una cobertura, el siniestro debe generar una cobertura asegurada, pero puede darse la situación de que el que sufre el daño sea un edificio donde tú lo estás ocupando, pero no sea el edificio asegurado, sino tu existencia. Se habla mucho del formato inglés y del formato americano.
y es una de las preguntas que más me hacen, ¿cuál me conviene por mi tipo de actividad? Y nosotros tenemos que partir de dónde sale el formato inglés y el formato americano, porque salen de países diferentes con situaciones diferentes. O sea, el formato inglés viene de un país con más pequeño, Inglaterra, con un nivel de competencia diferente, llegan a mercados más pequeños, el americano llega a un mercado más grande. Entonces, por eso la ideología de cada uno, el inglés te lleva al nivel de venta, al volumen que tú tenías anteriormente. El americano te deja hasta que tú terminaste de reconstruir. Pero ojo, porque tenemos muchas confusiones con esto. El formato americano te lleva hasta donde tú terminaste el daño directo, pero tú tienes que hacer la debida diligencia. Si reconstruir mi edificio me toma 5 meses y yo lo hago en 10 porque tengo una póliza de interrupción que, como es por el sistema de coaseguro, y eso probablemente se explique posteriormente, no tengo un periodo de indemnización establecido, yo el ajustador va a tomar en cuenta que es en 5 que eso debe terminarse, no en 10. Eso es muy importante que lo sepamos. El tiempo necesario con la debida diligencia, eso es muy importante y se va a tomar en cuenta a la hora del ajuste. No, yo tengo una póliza de interrupción que me está pagando, entonces yo sencillamente, ¿por qué hay que andar tan rápido a esto? No, eso hay que andar. El caso que tenemos ahora con los tribunales, eso fue una de las cosas que pasó. Se recorrió en 3 meses el tipo y al final no la hizo un apartamento. Y eso es otro tema del inglés, porque muchos hablan de las bonanzas del sistema inglés. Pero el sistema inglés, si usted no va a seguir con el negocio, no hay indemnización, 0. O sea, si usted, mira, se quemó el negocio, ya yo estoy cansado de esto, me van a pagar 1 millón de indemnización y además la interrupción. El formato inglés no paga luego si no hay continuidad de negocio. Eso es importante que tengamos en cuenta. Solamente me quedan 55 minutos, o sea que no se preocupen, que esto es algo sencillo, una notita que tomé. En las renovaciones, o sea, la renovación no se da automáticamente. O sea, esta póliza hay que ver inclusive más que la de incendio en países como el nuestro, donde cambian los indicadores de inflación, de crecimiento sobre el PIB, como cambia, volvemos otra vez al tema político, no quiero. El tiempo a seleccionar, que se vio mucho en este caso. ¿Qué tiempo voy a seleccionar como periodo de indemnización si tengo el inglés? O la base para determinar el coaseguro si tengo el formato americano. Vamos a usar los meses de mayor actividad, porque si uso los 6 meses corridos normales que tengo, entonces voy a tener el riesgo del infraseguro. Sugerimos utilizar los meses donde hay más actividad y los meses correctos, porque la ventaja del inglés que te lleva no a cuando terminaste de construir tu nave, sino hasta el nivel anterior de venta que tenías, puede ser una desventaja si utilizaste un periodo de indemnización correcto, porque el periodo de indemnización es una espada de Damocles, que a la vez es la gran ventaja del americano. El americano no te dice que vas a tener que hacerlo en 3 meses. Si la nave se tomó construir con la debida diligencia 9 meses, pues son 9 meses, porque tú lo que tienes es un coaseguro, no un periodo de indemnización fijo. Por eso hay que ser muy cuidadoso en la selección del periodo de indemnización. Y Evelio preguntaba que cuál era la tasa en los mercados. Y aquí, y pues finalizo con esto, aunque tengo 700 notas más. El tema de la tasa de introducción de negocios yo lo defino como un circo. Porque alguien hablaba, creo que era a Rafael, que hablaba del desconocimiento que muchas veces tenemos como asesores de seguros para asesorar a nuestros clientes. Pero lo más triste es que como aseguradores tenemos muchas deficiencias. Yo no me atrevería a decir que más o que menos, pero muchas deficiencias. ¿Cómo es posible que yo tenga una póliza con un beneficio bruto anual de $1 millón y yo selecciono un periodo de indemnización de 6 meses e inmediatamente nosotros aseguradores decidamos que la suma asegurada es $500,000, o sea, la mitad, y la tasa de 6,5 que tiene el negocio de incendio le voy a aplicar a los $500,000? O sea, estamos haciendo yo diría que hasta cierto punto una barra basada. Lo mismo pasa con el tema del coaseguro, que aunque técnicamente sí se le aplica la tasa al coaseguro en el formato americano,
se elijo un coaseguro del 50%, sí le puedo aplicar la tasa al coaseguro, a diferencia del inglés, pero no le aplico un recargo. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy menospreciando la tasa de interrupción de negocio, que es un tema extremadamente delicado. Entonces tenemos que aprender un poquito más a cotizar este riesgo, y además, ya que las pólizas de todos riesgos se han puesto tan de moda, como lo hemos visto, todo ya es una moda, es un virus, qué sé yo, dígame algo, es una reforma fiscal en el seguro, la tasa de todos riesgos. Cuidado con la interrupción de negocio, porque lo estamos poniendo como un sublímite, no estamos poniendo periodo, no estamos poniendo formato, no estamos poniendo nada. No he visto casos que está como avería maquinaria, $1 millón, interrupción de negocio $750,000, no se está sumando la suma asegurada. Entonces nosotros no le puedo pedir esto a los asesores, intermediarios y corredores, es los aseguradores que tenemos que llevar la voz cantante en esto, porque eso no es correcto. Entonces básicamente tomemos nota de todas estas cositas que son importantes y que están afectando y minando un ramo del incendio, que quiero que sepan que el año pasado a los aseguradores, a todos sumados, nos dejó pérdidas por $500 millones, pérdidas directas, o sea, el resultado técnico fue $500 millones negativos, y como ustedes saben no han habido tantos incendios. Entonces dice mucho de cómo es que estamos manejando la suscripción. Y eso que tuvieron pasado el 5%, ¿verdad? Bueno, con las 700 notas que tomó James, ya a mí no me quedan 327. O sea que aguántense ahí un minutito en lo que yo arranco. Hace hambre, ¿verdad? A mí, ¿verdad? Entonces, yo, dentro de mis observaciones, yo tengo la siguiente. Primero, quizá vaya brincando del ajuste a la suscripción, y empiezo con el ajuste. Todos esos gráficos que ustedes vieron ahí, que a lo mejor algunos de ustedes no entienden, son gráficos que se generan fácilmente si uno organiza bien los números, y es la mejor manera de ajustar un caso de interrupción del negocio. El que intente ajustar un caso de interrupción de negocio sin generar unos gráficos comparativos, es muy probablemente que se esté perdiendo más de la mitad del escenario. O sea que una recomendación muy sana es que se practique eso. Mencionaban la comparación de cómo el formato americano y el inglés acompañan al cliente durante el periodo de la pérdida. Y el americano se detiene cuando arrancamos la producción, mientras el inglés continúa hasta que se nivelan las ventas o se agota el periodo de indemnización. Bueno, el formato americano, como bien señalaba James, tiene naturaleza distinta, porque son países que están más enfocados a la producción y asumen que cuando tú estás en capacidad de producir, ya estás en capacidad de vender. Y por eso se detienen ahí. Sin embargo, hasta en esa sociedad tan desarrollada y tan comercial, han necesitado desde muchos años y ha venido evolucionando un endoso de periodo extendido de indemnización. De hecho, el formato inglés se divide en dos formatos, un mercantil y un industrial. El mercantil asume automáticamente 30 días adicionales de indemnización posterior a la arrancada de operación del negocio. Si uno desea extender ese periodo, lo puede hacer mediante este endoso, que yo he tenido casos, inclusive que yo mismo he colocado, donde yo he extendido hasta 24 meses ese periodo, porque va a depender del giro del negocio. El giro del negocio y sus características me van a decir a mí qué formato le conviene más y cómo utilizo las facilidades que me da con sus coberturas. Es muy importante describir claramente el interés asegurado. Evelio citaba con mucha razón
el uso de los formularios. El formulario, para quienes no han tenido la oportunidad de leer la póliza completa, es parte de la póliza. Los corredores, que no la sabemos todas, no lo usamos y no nos damos cuenta que esa es la mayor protección del corredor, más que del cliente, del corredor. ¿Y por qué digo esto? Porque para el cliente toda prima es barata cuando hay una pérdida, como decía Felipe Eduardo ahorita. Cuando no hay pérdida, todas las primas son caras. Entonces se utilizan todos los ardides para abaratar la prima. Las pólizas tienen mecanismos de reducir el costo. En el sistema americano está el uso del coaseguro, que se puede ir reduciendo. Se puede eliminar la nómina para reducir el monto asegurado y por ende el cálculo de la prima se vaya abaratando. En el inglés pasa por igual, tú puedes eliminar la nómina, pero también en ambos formatos se puede llegar a acuerdos donde yo diga, bueno, mira, yo solamente quiero cubrir los gastos, o solamente quiero cubrir dentro de los gastos estos gastos. Pero yo tengo que llegar a ese acuerdo y documentarlo por un endoso, porque de lo contrario yo voy a tener un inventario quizá de 30 partidas de gastos y en mi mente yo puse un número pensando en 10 partidas de gastos, y como yo no lo aclaré en la póliza de manera de mutuo acuerdo con el asegurador, pues estoy incurriendo automáticamente un infraseguro. Entonces es muy importante conocer los dos formatos y utilizar el formulario, porque ¿qué pasa? ¿Por qué protege más al corredor el formulario? Porque si utilizamos los formularios correctos, y hago énfasis en esto, los formularios correctos de cada formato, y lo digo porque hay una aseguradora, y me reservo el nombre, que utiliza un formulario que es más fácil de llenar para el vendedor, pero ese formulario es igualito que el email del corredor, que dice, yo quiero un formato inglés con un 80% de coaseguro y un periodo de indemnización de 90 días. Es un arroz con mango de 3 formatos. Y ese formulario de esa aseguradora hace lo mismo. Si usted utiliza los dos formularios correctos que van a ser parte de la póliza, el cliente no tiene vuelta, porque es la declaración de él que está ahí. No es que él le dijo, mira, vamos a asegurar 3 meses, porque eso es lo que yo quiero asegurar, pero construir el edificio de él le toma 6 y la temporada alta de él dura 5. Entonces, él te da un número que debería ser la utilidad bruta del año entero. Sin embargo, tú vas a la aseguradora con un correo con la cifra de los 3 meses y dependiendo del formato ya tú tienes un infraseguro de todo el tamaño, automáticamente. Entonces el formulario, cuando el cliente lo completa, le está quitando una gran responsabilidad profesional de encima al corredor. El corredor se protege con eso. Entonces, otro punto es, que ahí sí me gustaría escuchar de los ajustadores, es que independientemente del método que se utilice para calcular la suma asegurada, que eso viene con el formato inglés se basa en el método de adición, sumo gastos a la utilidad neta para llegar a la utilidad bruta, mientras el americano usa el método de sustracción. Yo tomo las ventas netas y le resto el costo de venta y eso me va a dar la utilidad bruta. Que algunos opinamos que es no solamente más fácil, pudiera ser hasta más conveniente porque automáticamente está asumiendo todos los gastos. En el formulario del inglés, como es adición, es probable que según el giro del negocio algún gasto no se contemple y se olvide meterlo en la partida de misceláneo que aparece abajo. Pues la pregunta es, independientemente del método, sé que en el ejercicio del ajuste siempre se parte del cálculo del porcentaje de la utilidad bruta. De que una cosa es el cálculo de la suma asegurada y otra cosa es el cálculo de indemnización. Al final,
yo siempre voy a hacer la relación utilidad bruta versus ingresos netos para determinar un porcentaje que sobre la merma del negocio me va a dar el ajuste. Esa es una, para que simplemente me lo confirmen. Y la otra es, que medio la contestaron, ¿qué hacemos con los negocios de doble, triple, cuádruple y quíntuple contabilidades? Yo lo agregado eso de la quíntuple contabilidad. No, pero ahora tenemos un tema con los comprobantes fiscales, de que lamentablemente hay clientes que aunque sí incurren en gastos legítimos, pero no lo sustentan legalmente en comprobantes fiscales, porque tienen suplidores, por lo que sea. Entonces, de hecho, los agropecuarios tienen ese problema. comprobantes fiscales, y el que le compra un agropecuario tiene que usar una facturita. Una facturita de librería. Con la primera, entendemos que es el resultado de la Pero siempre va a ser un porcentaje de utilidad. el año anterior, ese que tú le vas a aplicar, como tú dices, Prende el micrófono, que no se oye. de percibir. El micrófono la cosita verde esa que tiene. Ya la vi. Te decía que es el porcentaje del año anterior. Ya comprobado es el que tú vas a utilizar y eso es el que tú vas a aplicar al volumen dejado de percibir del negocio durante el periodo de indemnización. Ese por ese lado. Con el tema de la contabilidad, esto es un asunto de confianza, lo estamos diciendo en el primer momento. Entonces ahí se han dado casos que hay que buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Muchas veces también te pueden fabricar una contabilidad favorable. Y como último recurso, lo que utilizamos es lo que él declaró, lo que legalmente tiene efecto. Ese es el peor escenario que podemos llegar. Es decir, ¿qué fue lo que tú declaraste? ¿Qué fue lo que tú declaraste? Esa posición la está asumiendo el asegurador. Si el asegurador te dice, usa lo que está declarando. Y entendemos que esa va a ser la tendencia, señores, y más ahora con esta reforma. Aquí toditos estamos pagando impuestos. Entonces, si toditos estamos pagando impuestos, nosotros los que estamos en este sector no podemos evadir. En mi negocio yo no tengo forma. A mí me paga Sura, y Sura no va a decir, yo te voy a pagar para la izquierda. No. Me va a pagar lo que, y así mismito yo tengo todas mis operaciones transparentes. Entonces, yo quiero pagar menos impuestos. Para eso yo creo que debemos todos pagar los impuestos. Y quizás, si frenamos los políticos, el dinero algún día rinda. Entonces eso pueda bajar. Entonces creo que todito debemos de comprometernos, y yo soy de los primeros que digo, no, lo legal es lo legal. La pregunta a veces llega antes de suprimir la póliza, que el cliente te lo dice. Tenemos las dos modalidades. ¿Cuáles son los números que quiere que se Un ejemplo de lo que dice Ben. Es así, eso es así. Es un caso que nos tocó manejar. La persona me presentó 11 facturas que equivalían como a 30 millones de costos y los NSF que tenía no eran válidos. Y voy más lejos. No tenía NSF, no era válido, pero aparte de eso, la misma factura, un solo suplidor con 3 números de teléfono, y cuando llamábamos a los 3 números de teléfono eran 2 casas diferentes, no lo cogía nadie. Entonces el suplidor no aparecía. ¿Qué tú haces? Eso era fiscalía que tenía que llevar ese pendiente, no la aseguradora. Ese fue el caso que me reclamó 5 millones y quedó en 200,000 pesos porque no llevamos de la declaración jurada que tenía, lamentablemente. Bien, nos vamos a ir a coffee break para regresar con el otro caso de hoy. Tengo un punto, Felipe Eduardo. Bueno, una pregunta después, porque si no... En el caso donde los clientes llevan, que uno sabe cuando llevan doble contabilidad o triple contabilidad, lo ideal es asegurarse en base a que él elija los costos en base a lo que él declara en impuestos internos. Entonces así la aseguradora no tendría un punto para decir no te voy a pagar, y ahí nos evitamos también lo que sería el infraseguro, porque ya está claro qué es lo que él está asegurando y tiene la muestra fácil de demostrar dónde están esos gastos. Eso,
Es muy poético y muy bonito. Si se practica, ya el infraseguro está dado. Ahí no hay que hablar mucho. La última observación que quiero hacer antes que vayamos al break es, y yo sé que James no me lo va a perdonar, James no quiere saber del formato de indemnización diaria. Aquí se ha utilizado de diferentes maneras. En el modelo arroz con mango que le dije ahorita, que se mezclaba con los otros formatos, y se ha utilizado también, esto es un formato que se supone que está dado como para negocios informales y, como decía James, de ingresos fijos, así como invariables, o de gastos, sí. El tema es que ese formato, como salía más económico y más fácil de ajustar, se proliferó entre negocios grandes, y en un momento determinado las condiciones de ese formato estuvieron sujetas a infraseguro, lo cual empezó porque ese formato no tenía infraseguro, y eso hizo que la gente fuera soltándolo. No obstante, los corredores lo siguen prefiriendo. Las aseguradoras no lo prefieren justamente por eso. Es problemático, por el sentido de que usualmente tiende a una baja cobertura y a una baja prima. Sin embargo, en Estados Unidos sí se utiliza, y se utiliza, pero no como indemnización diaria como lo conocemos, que es el formato per diem, sino que se utiliza como, se le llama per diem, pero no se utiliza sobre la base de indemnización diaria, sino de indemnización semanal, porque la economía de Estados Unidos se mueve sobre la base semanal, y ese formato no está sujeto a infraseguro y se utiliza para cualquier tipo de negocio. Obviamente se debe recomendar al negocio que le ajuste. Don Abel. Eso quiere decir, yo no creo que el formato sea malo, el formato es bueno y se suscribe bien. Todos los formatos son buenos, siempre que usted lo suscriba que corresponde. Exacto. Americano, inglés, diario. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Yo un seguro para indemnización diaria. Escoja cuál es el porcentaje que esa persona tiene que continúa todo el tiempo. Por ejemplo, la renta, los intereses, la nómina. Usted lo lista todo. Yo diario gasto en esos renglones esto. Entonces, una vez, el infraseguro, no es que existe un infraseguro, sino lo que pasa es que si usted asegura de nómina 10 pesos diarios y usted contrata mañana otro empleado que ahora tiene 12, yo lo voy a pagar solamente 10. Claro. Entonces, eso, pero yo creo que todos los formatos son buenos. Si usted lo asegura así. Por ejemplo, en el caso de un periódico, ¿qué hace con un periódico? Irreales. Y ya, sean reales. No importa los beneficios. Porque el periódico lo va a salir todos los días. Si ya salir 15 días, 20 días, 6 meses, ya la gente lo sabe leer. Entonces, hay un seguro también para los periódicos, o para ese tipo de negocio. Es un seguro especial de antiseguro, como le dicen, que es de gastos extra. Si el seguro de lo que me cuesta a mí mantenerme operando son tantos, yo seguro esa cantidad. Para el periódico no lo que me va a ganar, porque lo va a ganar, no voy a ofrecer. Para las empresas de servicios también. Todos son buenos, si se sabe hacer. Así es. Bien, vamos al break.